evitar esos contenciosos y yo se lo pediría a la Red de Movilidad ese esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, nos hemos reunido hoy aquí, la plataforma Dret a Decidir y Feministas en Acción, para defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas. Por supuesto, sin injerencias, como ya hemos comentado en nuestra intervención, ni por parte ni del Estado, ni de la religión, ni del conjunto social patriarcal. Las mujeres del PP abortan sus hijas, abortan las familiares. Hemos querido dejar claro que no estamos dispuestas a aceptar ningún tipo de tutela, cuando más es por asuntos puramente dogmáticos y religiosos. Y por supuesto que vamos a defender nuestros derechos con uñas y dientes, clarísimo. Los colectivos aquí presentes les exigimos que se cumpla la actual ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y que no apoyen su modificación por la ley que pretende el Gobierno central. Que el aborto sea considerado como una urgencia hospitalaria para evitar el abandono que ya están sufriendo muchas mujeres a las que ya se les está denegando la seguridad social. Exigimos una campaña de sensibilización y de métodos anticonceptivos gratuitos para minimizar las delicadas situaciones en las que las mujeres tengan que plantearse un aborto. Exigimos una estrategia de salud sexual y reproductiva en la que se inserte una ley integral de protección a la maternidad que trascienda el embarazo y el parto. Decidir nos hace libres, aunque a muchos les pese, y nosotras parimos y nosotras decidimos. Muy bien.